Las lecturas de hoy tienen en común la fe. La primera lectura trae elogios sobre la fe de algunas personas de la antigüedad. El Evangelio trae un regaño a los discípulos por ser personas de poca fe. Podemos decir que estas lecturas en su conjunto nos están mostrando todo lo que se puede cuando hay fe y todo de lo que uno se pierde cuando no hay fe. Ese es como el mensaje de hoy. Vamos a apoyarnos un poco más en la primera lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos. Como hemos dicho en otras oportunidades, estos hebreos eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pasando por situaciones muy difíciles. En medio de la dureza de la persecución, se estaban agrietando, estaban dejando que las dudas y la tristeza se adueñaran de ellos. Hay una tristeza buena, que es la tristeza que lleva a la conversión. Por ejemplo, cuando uno se arrepiente de los pecados. Pero hay también una tristeza o muchas tristezas malas, que lo que hacen es encarcelarnos, acobardarnos, disminuirnos. Entonces, estos hebreos, que repito, eran judíos convertidos al cristianismo, estaban siendo víctimas de esa tristeza mala. Empezaban a dispersarse y su fe estaba agrietada por una gran cantidad de dudas. Para animarlos, en medio de esa crisis, podemos llamarla una crisis de fe en que se encontraban, para animarlos, el autor de la carta a los Hebreos les presenta muchos argumentos, pero también les presenta ejemplos. Y estos ejemplos son lo que sobresale en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Entonces tomemos algunas enseñanzas de este capítulo 11, porque yo por lo menos me examino y yo creo que Jesús tendría mucho de qué corregirme y de qué regañarme, y seguramente me llamaría también a mí hombre de poca fe. Entonces, como queremos que Cristo confirme en nosotros el don de la fe y no tenga solamente que reprocharnos, por eso tomemos algunas lecciones de este texto que fue leído. Lo primero que me llama la atención es esta frase: por su fe son recordados los antiguos. Esa frase es más profunda de lo que pensamos. Por su fe son recordados los antiguos. Para los judíos es muy importante la huella que una persona deja, muy importante. Nos damos cuenta de esto por varias expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una fórmula de maldición que está en el Antiguo Testamento es que se muera y que se pierda su apellido. Es decir, que no deje rastro, que no quede nada de esa persona. En otro sentido, el capítulo 44 del libro eclesiástico hace el elogio de las personas, los grandes personajes del Antiguo Testamento, y hace el elogio en estos términos: hagamos el elogio de los hombres ilustres. Y anota también, porque hay muchos que vivieron como si no hubieran vivido, es decir, no dejaron rastro. Es la misma razón por la que en el Antiguo Testamento se destaca como una especie de maldición el no tener hijos. La persona que no tiene hijos era considerada maldita. ¿Pero por qué? Pues en la visión muy material de esa época, el no tener hijos significa no dejó un rastro.
no dejó un rastro. Después, gracias a profetas como Jeremías, que no tuvo hijos, gracias a santos tan grandes como Juan Bautista, que tampoco tuvo hijos, y sobre todo gracias a Cristo, que murió célibe y virgen, pues esa idea de que la esterilidad es maldición, esa idea se acabó. Pero lo que quiero destacar es que esa idea, ¿de dónde venía? Venía de la convicción de que toda persona debe dejar un rastro de bondad, debe dejar un rastro de bien, o como lo dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, debe dejar un fruto que permanezca. Lo que en el Antiguo Testamento era tener hijos, en el Nuevo Testamento es dejar un fruto que permanezca. Y es la misma idea que encontramos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Allí donde se dice de Cristo, que es de los elogios más bellos de nuestro Señor, se dice de Cristo, pasó haciendo el bien, dejó un rastro. Entonces la idea del rastro, de la huella, de lo que uno va dejando, es muy importante en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento ese rastro se hacía sentir especialmente a través de los hijos. En el Nuevo Testamento ese rastro no se limita a la descendencia biológica, sino que se refiere a una palabra un poco más amplia, el fruto. De modo que uno tiene que preguntarse cuál es el fruto que está dejando, cuál es el rastro que uno está dejando. Que la vida de uno sea un rastro de amor, que la vida de uno sea un rastro de bien, que la vida de uno sea una estela de luz. Con esa aclaración, que no resultó tan cortica, con esa aclaración, volvamos a este texto. Dice, por su fe son recordados los antiguos. Ahora entendemos un poco mejor lo que quiere decir. Solamente el que tiene fe deja un rastro digno de ser recordado. Es decir, el rastro, la huella, la herencia, el legado que una persona deja está en proporción a su unión con Dios. La unión con Dios es lo que proviene, es lo propio de la fe. Una persona carente de fe, una persona carente de unión con Dios, vivió en realidad para sí misma. Me impresionó una frase que leí anteayer, preparando uno de estos programas de camino. Leí una frase muy importante. Decía, el que no tiene fe en Dios, ¿a quién tiene en lugar de Dios? Y el que no tiene fe en Dios, el que no se apoya en Dios, ¿a quién tiene en lugar de Dios? Incluso si la persona dijera, yo pongo en lugar de Dios a tal persona o a tal otra persona, el hecho de que sea yo quien escoja a quién se supone que voy a seguir, nos trae una afirmación trágica. El que aparta su fe de Dios, en realidad toma el lugar de Dios. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros perdemos, Dios nos libre, si llegamos a perder la fe en Dios, vivimos entonces únicamente para nosotros mismos. Aunque solo sea para obtener una gratitud, para obtener un reconocimiento, para obtener un aplauso. Pero el que vive para sí mismo, cuando muere, ¿qué deja? Se extingue, se muere y se extingue su apellido, según la fórmula aquella del Antiguo Testamento. Es decir, se perdió esa persona. Vivió como si no hubiera vivido, dice el libro eclesiástico. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este versículo impresionante de la carta a los Hebreos? Solo aquel que está unido al Dios vivo deja un rastro de bondad, un rastro digno de ser recordado.
Las demás personas, ¿qué dejan? Pues dejan sí un recuerdo, pero ese recuerdo vivió para sí mismo. Vivió para hacer lo que quería, vivió para darse gusto. Es muy triste eso. Vivió para darse gusto. Es como que con él se murió lo que podía dar. Es como esos objetos del cosmos que llaman agujeros negros. Un agujero negro, ¿qué es? Es una estrella que tiene una masa varias veces superior a la del Sol y que cuando llega al final de su vida colapsa sobre sí misma, se hunde sobre sí misma y llega a producir una fuerza de gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede salir de ese lugar. Esa es una vida triste. Esa es la condenación eterna. Esa es una vida desperdiciada. Un agujero negro vivió para sí mismo, se muere y colapsa. Ni siquiera la luz sale de ahí. La carta a los Hebreos nos está invitando a que no seamos de esos agujeros negros, que nosotros podamos ser en verdad, podamos ser luz para otros, que podamos como Cristo dejar un rastro de bondad, dejar un eco útil, dejar en otros una semilla que da fruto, un fruto abundante. Eso es lo que nos trae la fe. En resumen, solo la fe hace que nuestra vida pueda ser una vida fecunda, una vida que fue mucho más que se dio gusto hasta que ya no pudo darse más gusto y se murió. Implosionó, colapsó y se hunde infinitamente en sí mismo. Esa sería una definición del infierno. Se hunde infinitamente en sí mismo. No, esa no puede ser mi vida. Esa no puede ser tu vida. Nuestra vida tiene que ser otra cosa. Nuestra vida tiene que ser un rastro de bien. Tiene que ser una huella de bondad. Tiene que ser un fruto que permanezca. No lo podremos por nuestras solas fuerzas, pero sí lo podremos si a través de la fe estamos unidos a Dios.